Apreciados colegas, en el siguiente vídeo vamos a ver una serie de casos clínicos de neuro. Primer caso, paciente de 52 años que ha sido sometido a un trasplante cardíaco y posterior a este ha hecho una crisis epiléptica. Le realizaron un TC donde observaron una lesión y ahora los médicos quieren realizar una resonancia magnética de carácter urgente para poder filiar dicha lesión. Antes de nada, antes de continuar, hacer una pequeña reflexión. Debemos ponernos en situación. Ante cualquier lectura de imágenes o caso clínico, pensemos que un caso clínico no es más que una lectura de imagen, pero con una información extra. Todo aquello por lo que ha pasado el paciente que conocemos nosotros. Y por lo tanto eso nos ayuda a ayudar a entender qué es lo que nos vamos a encontrar. Primera imagen. Sagital T1, donde vamos a ver una potenciación en la cual el líquido es hipointenso y tenemos precisamente esta área de aquí que es hipointensa. En este T1 axial vemos exactamente lo mismo y si hacemos una potenciación T2 lo que estamos observando es que esa zona que veíamos hipointenso en T1 ahora nos aparece hiperintenso en este T2 turboespineco. De la misma manera que en el T2 seco de gradiente vamos a observarlo. Muy bien. Esto ya nos empieza a orientar de que probablemente sea algo que tenga bastante líquido. Y además, en la secuencia de difusión, estamos viendo una alta señal que en el mapa de ADC se traslada también en una bajada muy importante de señal. ¿Esto a qué es referente? Bueno, muy probablemente este señor haya hecho un ictus cardioembólico, un infarto cardioembólico, es decir, en la cirugía que ha sido sometido, se ha soltado un coágulo, ha tapado la arteria que irriga esta área del cerebro y por lo tanto ha tenido un infarto. Segundo caso clínico. Una mujer de 79 años ingresa por un ictus en la arteria cerebral media y la cerebral anterior, a la cual no se le pudo o no se le hizo, no sabemos la razón, un tratamiento en fase aguda y piden una valoración del estado. Lo que hemos comentado en el primer caso clínico, ponernos en situación un ictus en dos ramas arteriales de la cabeza, por lo tanto, ¿qué debemos ver? Debemos ver imagen hipointensa en T1, debemos esperar ver eso, señal hiperintensa o alta de señal en T2, difusión de alta señal y mapa de ADC de baja señal. Vamos a ver. Observamos este vídeo, hemos dicho que debemos observar cerebral media, ya debe empezar a aparecer el territorio. Tenemos por aquí, fijémonos, toda esta zona hipointensa, pero también tenemos esta área de aquí, también hipo, cerebral media, cerebral anterior. Pues vamos a ver, fijémonos muy bien en esa área y no solamente en esa zona, sino también vamos a fijarnos en la línea media. Fijaros como la línea media está totalmente desviada. Tenemos un desplazamiento de esta línea media. ¿Cómo deberíamos ver esto en una imagen potenciada ante 2? Bueno, pues exactamente igual que hemos visto antes. Una zona hiperintensa donde tiene la lesión, donde existe ese edema, ese aumento de líquido. Muy bien. Pero además, en T2 seco de gradiente podrían aparecernos alguna otra cosa. Vamos a ver si tenemos sangre, porque podría ser que tuviera sangre este paciente. Estas pequeñas zonas de aquí, que no corresponden al otro lado, quiere decir que tienen una baja señal y por lo tanto quiere decir que tienen componente sangre en esa área. Veamos. Esta zona de aquí y esta zona de aquí son zonas que tienen sangre, por eso tienen ese comportamiento. Secuencia de difusión. Vamos a estar observando ahora mismo esa zona de alta señal donde tenemos la lesión más aguda. No solamente observamos eso, sino también, como decíamos anteriormente, esa disminución de los surcos cerebrales debido a la compresión.
al igual que la línea media. ¿Cómo debíamos observarlo en este mapa de ADC? Bueno, pues debemos observar una bajada de señal muy importante. Esto es parénquima más o menos normal. Fijémonos la zona más hipointensa, como tenemos esa baja de señal que confirma esa lesión isquémica importante por esa restricción del mapa de ADC. Tercer caso clínico, un varón de 74 años intervenido de una metástasis cerebral que le solicitan una resonancia de control. ¿Qué debemos observar? Pues la zona quirúrgica, también debemos observar la resección de un trozo del parénquima cerebral e intentar observar si tiene algún tipo de lesión metastásica o recidiva local. Continuemos. Sagital T1. Vamos a apreciar pequeñas lesiones hiperintensas justo en la zona de cirugía, algo hipointenso, y vamos a ver el resto del parénquima más o menos normal. Si tuviera una lesión metastásica, ¿cómo podríamos observarla? Podríamos saber que las lesiones metastásicas pueden comportarse de muchas maneras y pueden hacer no tener prácticamente edema, pero lo habitual es que en el tejido adyacente exista edema, en mayor o menor medida, pero puede existir. Por lo tanto, podríamos encontrarnos algo como esto. Es posible que ahí pueda tener una lesión este paciente. Continuemos. En plano axial vemos esta área hiperintensa, la zona de cirugía donde hay un trozo de tejido ya eliminado. ¿Qué significa esa área hiperintensa que hemos visto con anterioridad? Bueno, probablemente sea una cuestión de sangrado postquirúrgico. No sé si habéis podido ver. Volvemos a pasar el vídeo. Aparte de esta zona que decíamos que puede ser un sangrado postquirúrgico, restos de sangrado postquirúrgico, vamos a ver porque podemos tener aquí esta zona de ese ligero edema, aquí también y aquí detrás también, y además en esa zona más parietal hemos podido ver también algo más que ese edema. Sagital axial T2, zona quirúrgica se ve mucho más, se ve más el líquido cefalorraquídeo. Vamos a seguir observando. Las metástasis, al producir edema, lo que tienen es líquido. Como tienen líquido, por eso se observa de esta manera ese comportamiento T1 y T2. Fijémonos lo que decía antes, hay algo más. Aquí sí que se diferencia muy bien ese algo más. Siguiente secuencia, una secuencia potenciada en T2 eco de gradiente. Fijémonos cómo en este T2 eco de gradiente vemos muy negra la zona quirúrgica y aquello que veíamos hiperintenso en T1 y la zona de resección también se confirma con este T2 eco de gradiente al ser hipointenso, que es un sangrado. Secuencia de difusión. No hay grandes alteraciones. En esa lesión metastásica sí que se ve un poquito alterada, pero no hay gran cosa más, no evidencia gran cosa más. Secuencia post-contraste en T1. Fijémonos que en esa área quirúrgica capta contraste. Ya es normal esas captaciones de contraste en las zonas quirúrgicas. Lo que deberán hacer los radiólogos a posteriori es valorar si esta zona de sangrado que veíamos es mayor con la administración de contraste. Eso querría decir que ahí en esa zona de sangrado vamos a tener una captación. Vemos aquí esa zona que es una captación, es una metástasis cerebral, que más o menos ya intuíamos, y aquí tenemos la otra lesión que habíamos bien visto y bien observado. Habitualmente, después del contraste, se suelen realizar dos planos para observar mejor aquellas áreas que podían no verse
bien definidas en un primer plano. Tenemos esta lesión aquí que habíamos observado muy bien. La lesión de la zona quirúrgica, el lecho quirúrgico, con esa captación que ya es normal, como habíamos dicho anteriormente. Esta zona, pero también tenemos esta otra. Es posible que aquí hubiera una lesión también metastásica. Fijémonos, aquí tenemos otra y aquí tenemos otra. Es muy importante poder observar todas estas, y aquí tenemos en la parte occipital, hemos visto otra, todas las lesiones. Vamos a volver a pasar este vídeo, poder observar todas las lesiones que existen. Hay gran diferencia en el diagnóstico de un paciente y en su tratamiento, básicamente, con una lesión, con 2 o con 3, respecto a si tiene más de 3. El tratamiento a nivel del equipo que pueda llevar a este paciente va a variar mucho. Por lo tanto, es probable que también varíe su pronóstico. Caso clínico 4. Una señora de 80 años que ha sufrido una pielonefritis aguda y que tiene un síndrome confusional. Aquí ya es más difícil intentar evidenciar qué es lo que le ha pasado. Fijémonos en esta imagen axial T1, veamos que no son secuencias de alta definición, de alta calidad, puesto que es una paciente con síndrome confusional, como hemos visto anteriormente. Estamos viendo estas zonas de movimiento de la paciente. Ha sido una secuencia de alta velocidad de adquisición, alta resolución temporal y baja resolución espacial, pero aún así vamos a poder evidenciar algo. No vemos prácticamente nada. Si nos fijamos muy bien, podríamos decir que aquí podríamos intuir alguna cosa. Veamos la siguiente imagen, un T2 seco de gradiente, donde en esa misma área posterior, occipital, posterior a estas astas ventriculares, podríamos observar alguna cosa. En el T2, ya que lo hemos definido, parece que ya sí que lo vemos mejor, incluso en esta zona, esa zona alrededor de los surcos está más hiperintensa, como si estuviera el cirto líquido, ¿verdad? El resto del parénquima no observamos gran cosa. Si ponemos la imagen de difusión, ya es mucho más evidente esta zona de aquí y también esta zona de aquí. Y en la secuencia FLAIR ya sí que vemos perfectamente cómo tenemos estas áreas de alteración de córtex, de parénquima cerebral. ¿Qué hemos podido ver? Bueno, es una paciente con un síndrome confusional. Esta paciente tiene lo que se conoce como PRES. ¿Qué es el PRES? Es una encefalopatía reversible, paciente mayor, con una alteración importante de otro órgano, que es lo que se conoce como una encefalopatía, es decir, afectación del cerebro por mal funcionamiento de otro órgano. Habitualmente suele ser hepática, pero también puede ser por una afectación importante del riñón en personas mayores. Y suele verse en esta área de aquí. Esto es, como dice el nombre, puede ser totalmente reversible. Continuemos. Quinto y último caso. Mujer de 68 años, con Parkinson y un neuroestimulador subtalámico a nivel bilateral, que tiene una pérdida de consciencia y en un TAC se le ha visto una lesión hipointensa en el tálamo izquierdo. Y solicitan realizar una resonancia para ampliar. Os pregunto, ¿crees que veremos alguna cosa? Es más, antes de eso, ¿podemos hacerle una resonancia magnética a una paciente que tiene un estimulador subtalámico? Un estimulador es un aparato que tiene una batería y tiene un cableado. Pues sí, sí podemos hacerlo. Sí se puede hacer. Básicamente, teniendo en cuenta varias cosas. Primero, si es compatible o no, y si es compatible, adaptando las secuencias de la resonancia a las indicaciones de la casa comercial, que básicamente suelen ser siempre campo magnético, subida o rampa de gradiente y depósito calórico
por cuerpo entero. Venga, continuemos. Estamos viendo, ahora vamos a empezar a ver aquí y aquí a nivel talámico cómo aparecen el artefacto por los implantes del estimulador. Vemos los implantes totalmente hipointensos, pero no parece que apreciemos gran cosa. Esa señal, una lesión vista por TAC, una secuencia de difusión, ¿crees que va a dar mucho artefacto? Vamos a ver. Pues no da gran artefacto. Sí que aumenta un poquito esta señal de los estimuladores, pero nada más. Lo que tenemos y vemos alrededor es una alteración por defracción. Y probablemente eso nos esté impidiendo un poquito poder ver esa zona cortical o subcortical para ver si tiene algún tipo de lesión este paciente. Pero no se ve gran cosa tampoco la difusión. ¿Se puede hacer una imagen en coronal? Sí, no hay problema. Pero fijaros el artefacto tan grande que hay, no en coronal solo, sino en axial, pero aquí es más evidente puesto que la paciente está completamente alterada. ¿Qué vamos a poder observar? Podríamos decir que podemos observar perfectamente esta zona donde los electrodos llegan y se introducen en la cabeza y van a parar a esa zona talámica y subtalámica, pero no es eso lo que queremos ver. Lo que queremos intentar mediante esta zona en plano coronal es, como tenemos este artefacto de defracción tan grande, vamos a intentar ver en esta área de aquí si la defracción y el artefacto disminuye con una nueva dirección de fase al tener otro tipo de adquisición en coronal y por lo tanto, si disminuye, poder de tal manera observar muy bien esa zona si existe algo de alteración. No se ha visto gran cosa, de hecho esta paciente tuvo un informe dentro de la normalidad a nivel de esa lesión subtalámica que se había observado en TAC.